Verrà la morte e avrai i tuoi occhi. Questa morte che ci accompagna dal mattino alla sera, insonne, sorda, come un vecchio rimorso o un vizio assurdo. I tuoi occhi saranno una vana parola, un grido taciuto, un silenzio. Così li vedi ogni mattina, quando su te sola ti pieghi nello specchio. Oh cara speranza, quel giorno sapremo anche noi che sei la vita e sei il nulla. Per tutti la morte ha uno sguardo. Verrà la morte e avrai i tuoi occhi. Sarà come smettere un vizio, come vedere nello specchio riemergere un viso morto, come ascoltare un labbro chiuso. Scenderemo nel gorgo, muti. 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 Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Esta muerte que nos acompaña de la mañana a la noche, insomne, sorda, como un viejo remordimiento o un vicio absurdo. Tus ojos serán una palabra hueca, un grito ahogado, un silencio. Así los ves cada mañana cuando a solas te inclinas hacia el espejo. Oh, querida esperanza, ese día también sabremos que eres la vida y la nada. Para todos tiene la muerte una mirada. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Será como dejar un vicio, como mirar en el espejo, asomarse un rostro muerto, como escuchar un labio cerrado. Nos hundiremos en el remolino, mudos.
Bien, en 1951 la editorial Einaudi de Torino publica el libro Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, Verrà la muerte y tendrá tus ojos, de Cesare Pavese, uno de los escritores italianos más importantes del siglo XX. En ese volumen, edición a cargo del literato Italo Calvino, se reúnen 19 poesías de 2 trabajos del escritor italiano: La terra e la morte, o sea, La tierra y la muerte, conjunto de 9 poesías que ya se habían publicado en 1947, y Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, conjunto de 10 composiciones, 8 en italiano y 2 en inglés, escritas entre el 11 de marzo y el 11 de abril de 1950, y que se encontraron días después de la muerte del autor en una carpeta en la mesa de su despacho de la editorial antes mencionada. Estas 10 poesías estaban escritas a máquinas y llevaban el título y fecha autógrafas. Las 19 poesías se reúnen en un solo volumen, cuyo título lleva el nombre del poema. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos es el verso inicial del célebre poema de Pavese. Fue escrito el 22 de marzo de 1950, 5 meses antes de que su autor tomara la drástica decisión de quitarse la vida. Tenía 42 años, pocos meses antes había sido consagrado con el prestigioso Premio Strega, el máximo galardón literario que se puede ganar en Italia. Las circunstancias de su suicidio revalorizan los versos del poema. Cada palabra se acrecienta y adquieren un agudo significado y forma autorreferencial. Es sin lugar a dudas el poema más trascendental de su obra y extiende una invitación a un viaje a la propia vida de Pavese, en cuya última estación están esos ojos que incitan una y otra vez a iniciar un recorrido circular que comienza y que culmina en el punto exacto de la síntesis de esa mirada. Es casi imposible comprender toda la carga emotiva de esos versos si no se conoce, aunque sea mínimamente, algunos episodios puntuales de la historia personal de su autor, marcados a fuego por el sentir de su alma, su pasión y sus tormentos. Hay en la existencia de Pavese un mismo río con 2 corrientes. Uno, el de su vida personal, especialmente la sentimental, y otro, el de su producción literaria. Comprendiendo esto, llegaremos a la confluencia de Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Allí, entonces, se sentirá cada palabra que cobrará nuevos sentidos, ya que estos versos se funden en su palpitar de hombre y en su don de escritor. Todo el poemario que sale editado en 1950 es sin lugar a dudas de una belleza impresionante. Sus primeros lectores supieron desde el principio que el texto se correspondía a una muerte real, como también el tú se corresponde a una mujer real, y que la historia que allí se cuenta también es real. Esta adecuación a la realidad de elementos biográficos y elementos escriturales ha sido motivo en algunos casos de que se haya atendido más al elemento biográfico que al meramente textual. Y esto ha causado diferentes miradas a la hora de analizar la obra de Pavese. Hay quienes son muy críticos si solo se hace hincapié en su biografía, relacionándola con su obra, pues considera que se minimiza su creación. Lo que sí es interesante observar, y más especialmente en esta obra, de qué manera lo personal influye en lo creativo, sin quitarle ningún mérito literario a uno de los escritores contemporáneos más importantes. Por todo esto, es importante aclarar que hay mucho para hablar sobre Pavese, sobre su obra y lo que legó a la literatura
italiana contemporánea y por ende a la literatura universal. Pero se ha acotado los términos de esta conferencia para no perder la coherencia sobre el tema específico de la obra que estamos analizando. Solo que me pareció oportuno brindar algunos datos que sirvan como disparadores para proseguir indagando sobre la obra de este piamontés universal y también brindar algunos pantallazos de su historia biográfica, ya que tienen relación con toda su obra y en particular con Vendrá la muerte y tendrá sus ojos. Cesare Pavese nació el 9 de septiembre de 1908 en la pequeña localidad de Santo Stefano Belvo, provincia de Cuneo, ubicada en la región del Piamonte, al norte de Italia. La mayoría de los biógrafos apuntan a la importancia que tuvo el paisaje que rodeó su infancia, en especial los viñedos y las colinas de su pueblo natal. La infancia será para él poética, dice en un párrafo, porque el hombre maduro que vuelve a ella la transforma a través de su retorno. Es como un siempre volver a casa. En ese momento de la vida encontrarán las líneas principales de su futura obra. Cesare nace cuando 3 de sus hermanos han fallecido prematuramente. Él y su hermana María, 6 años mayor, son los únicos hijos del matrimonio que logran sobrevivir. Cuando cumple 6 años, su padre muere aquejado de cáncer cerebral. Es posible que la pérdida prematura de la figura paterna despertase en el niño ciertos sentimientos de culpa que serán ya una constante en su vida de adulto. Sin embargo, nos dice Marta Rivera de la Cruz, lo que realmente lo marcó fue la presencia de su madre, Consolina Mesturini, una mujer de carácter autoritario y dominante. Pavese crece bajo la influencia de 2 figuras femeninas, María, su hermana, y su madre. Esta mujer fue protagonista de una escena largamente recordada por el propio Cesare, según lo recoge David Lajolo, que es el primer biógrafo de Pavese, en su libro El vicio absurdo. Dice que estando el padre del autor en su lecho de muerte, suplicó a su esposa que le permitiera ver por última vez a una vecina que supuestamente había sido su amante. Consolina se negó y es posible que esta escena, de la que el autor nunca pudo liberarse, sirviera para subrayar la postura inquebrantable de la madre, la firmeza de su carácter y enfrentara por primera vez a Pavese con la dureza que él mismo atribuiría siempre a las mujeres. El escritor vivió su infancia bajo la influencia de la mujer que le dio la vida. Al parecer, él la quiso mucho, pero también fue consciente de la dominación que ella ejercía en su entorno. Escribió en su diario El oficio de vivir. Si naces otra vez, tendrás que andar despacio, incluso al aficionarte a tu madre. Solo llevas la de perder. Esto lo escribió el 22 de enero del 38. Para él, la figura materna era la frontera entre sí mismo y el mundo. La ausencia de una figura masculina, la presencia constante de ella y la de su hermana, por la cual él sentía un gran afecto, marcarán quizás la futura relación de Cesare Pavese con el otro sexo. Es justamente su madre la que decide mudarse en 1916 a Torino con sus 2 hijos cuando Pavese tenía aproximadamente 8 años. La vida de Pavese estará siempre centrada en Torino. Si bien vivió en otros lugares, según las circunstancias de su propia existencia, fue en esa ciudad donde recoge las primeras semillas de su siembra intelectual que lo llevarán más tarde a convertirlo en uno de los escritores más significativos de su época. En esa ciudad se conecta con grandes hombres que sellarán su vida literaria
y dan estímulo intelectual, como por ejemplo Augusto Monti, su profesor en el liceo, Massimo de Azeglio, Tullio Pinelli, Carlos Pradella, entre otros, serán parte de su círculo más próximo. Cuando ingresa en 1926 a la Facultad de Letras de la Universidad de Turín, conocerá otra serie de personajes que dejarán una profunda huella en su espíritu creativo. Entre ellos, el filósofo Norberto Bobbio, el musicólogo Massimo Mila y el literato Leone Gisburg. Y es en la vida universitaria donde Pavese es un lector apasionado. La gangrena del fascismo, el miedo al porvenir, la sospecha permanente, el desorden y la violencia afectaban a la sociedad italiana de esa época. Es en este contexto irrespirable que el autor atisbó un soplo de libertad en la narrativa norteamericana que empezó a leer y traducir. Este es también el momento de sus primeros descalabros amorosos. Pavese ha vivido amoríos fracasados, uno con una compañera de estudios y otro con una bailarina de music hall. Las dos relaciones dejan un sabor amargo en el autor que empieza a obsesionarse con la idea de la decepción sentimental. Vendrá luego otra bailarina de nombre Milly, la que Pavese espera durante horas bajo la lluvia en la entrada del teatro, mientras la muchacha escapaba por la puerta de atrás. La muerte de la madre, en 1930, hace que Pavese se vaya a vivir con su hermana, que se había casado y tenía 2 hijas. Era brillante. En la década del 30, mientras escribía poemas, cuentos y traducía, comenzó a publicar en la revista La Cultura ensayos sobre escritores norteamericanos. Sin embargo, el trabajo del literato no era compatible con su vida sentimental. La soledad comenzaba a ser una mancha oscura en el alma de este intelectual brillante. Es en estos años cuando la editorial Einaudi se traslada a Torino. Y es el propio Giulio Einaudi quien le pide al escritor que colabore con ellos. Su trabajo en esta editorial comienza a ponerlo en foco en el punto de la policía fascista. Es una época cuando también conoce a su gran amiga Natalia Gisburg, que era la esposa de Leone Gisburg. En marzo de 1934 el escritor ejerce de máximo responsable de la revista La Cultura, lo que aumenta su contacto con grupos intelectuales de izquierda. Sin embargo, no existe un claro compromiso político por parte del autor que dirige la revista hasta 1935. En mayo de ese año, un acontecimiento inesperado dará un giro a su vida. Una gran redada de intelectuales antifascistas se salda con la detención de un centenar de personas, entre ellos Giulio Einaudi y el propio Cesare Pavese. La causa indirecta de esta detención ha sido la mujer de la voz ronca, su primer gran amor. Pavese la quiso proteger, como se protegen los grandes amores, mezcla de idilios y de esperanzas. Como rasgo de esa protección, nunca se refirió a ella con nombre y apellido. La llamó Tina, Te, ella, la señorita, o como dice David Lajolo, la mujer de la voz ronca, aunque se sabe que su nombre era Batistina Pizardo. Tina, estudiante de matemáticas y activista del Partido Comunista, le pide a Cesare que le sirviera de enlace entre ella y un antiguo amor, Altiero Spinelli, dirigente del Partido Comunista Italiano que cumplía condena en una prisión. Pavese, enamorado de ella, acepta recibir en su casa las cartas que Spinelli le escribía desde la cárcel a Tina. Estas serán las cartas
que encontró la policía y por las que el autor fue encarcelado. Pasó unos días en Torino, de allí a la cárcel Regina Coeli de Roma, hasta que el 5 de agosto de 1935 es condenado por 3 años al destierro en el pequeño poblado de Brancaleone, en la región de Calabria, al sur de Italia. Recordemos que Pavese había nacido justamente en la región del Piamonte, al norte de Italia. No podemos dejar de preguntarnos por qué razón Pavese aceptó servir de intermediario entre Tina y su amante. Lo que está claro es que durante la primera fase de su condena, Pavese creía estar viviendo un idilio amoroso con Tina. Por medio de la correspondencia, le envía frecuentes muestras de afecto y no pierde ocasión de recordarle que está exiliado por causa de ella. Lo cual lleva a pensar que el gesto de Pavese al brindarse para recibir las cartas habla por las claras de su amor por ella. A mediados de 1935, estando aún en la cárcel de Roma, le escribe a su hermana María. Le dice así: cuanto más pienso en mi situación, más convencido estoy de que la vida es un valle de lágrimas. En otra carta también le dice a su hermana: dile a la señorita que la recuerdo siempre, más aún en la situación que me encuentro, tengo que recordarla a la fuerza. En julio del 35. Las condiciones del exilio en Brancaleone fueron duras. Vive pobremente, aislado de sus amigos y su familia. Como sufría de asma, sus problemas de salud se agudizaron. Encerrado en sí mismo, pasó todo el tiempo escribiendo cartas marcadas por la amargura y el pesimismo. Es en la época donde empezará a escribir una obra que lo marcará para siempre. El 6 de octubre de 1935 comenzará con la redacción de sus diarios, que se publicaron tras su muerte con el título de Il mestiere de vivere, o sea, el oficio de vivir. En estos escritos aparece ya la idea del suicidio, como la carta que le dirige a Eugenio Monti, donde lo dice: nos veremos a mi vuelta, que será dentro de 3 años, a menos que alguna mañana se me escape la mano al hacerme el nudo de la corbata. Pero es también en el destierro donde encontró en la palabra alivio y escape, ya que gesta en 1936 su poemario Trabajar cansa, en el que sentó las bases de lo que será su trabajo poético futuro. Deseo realizar una pequeña digresión y citar brevemente El oficio de vivir. Es otra obra muy importante de Pavese y que fue escrita en forma de diario y que comprende en todo el proceso de escritura un amplio arco temporal, ya que él la comienza a escribir el 6 de octubre de 1935, cuando él tenía apenas 27 años, hasta el 18 de agosto de 1950, 9 días antes de su suicidio. O sea que lo escribe a esta serie de diarios durante prácticamente 15 años, ¿sí? El oficio de vivir es uno de los textos, hoy en día todavía, autobiográficos más importantes de la literatura. Es el producto de su ahínco por desentrañar lo más hondo secreto de la vida que desde muy joven se le hizo muy cuesta arriba. Colocando el foco nuevamente en la relación con Tina, puede decirse que al parecer las últimas noticias que Pavese recibe en Brancaleone datan de fines del 35. A partir de entonces atormentó a sus familiares y a sus amigos exigiendo de ellos noticias de la señorita. Leyendo estas cartas es fácil adivinar la amargura que por esos días lo golpeaba, la incertidumbre y el dolor que le causaba esa ausencia de noticias. Y así le escribe a María: hace mucho tiempo que no tengo ni un solo saludo de... Y no sé si estará ofendida conmigo. Yo sigo esperando. Quizás
Espoleado por la necesidad de ver a su amante y fundamentalmente por sus problemas asmáticos, redacta una petición de gracia. Es así que luego de un año de cárcel es liberado el 15 de marzo de 1936. El autor regresa a Torino, a su Piamonte natal, donde sus amigos les informan que ella se ha casado con otro. Pavese se desploma interiormente. Ya es consciente que durante su exilio en Brancaleone se ha estado engañando, que ha esperado de su mujer amada, demasiadas cosas. El regreso le ha obligado a mirar de frente a la realidad y angustiado escribe: ir al confinamiento no es nada. Regresar de allá es atroz. Esto lo escribe en su diario el 25 de diciembre del 37. A partir de este momento comenzará a desarrollar una serie de complejos sentimientos hacia las mujeres, que serán a veces de culpabilidad y otras simplemente de odio, y que el autor recoge en sus diarios. Cuando es informado de su situación, buscó un porqué del abandono de Tina y encontró dos respuestas. Por un lado, su propia condición de fracasado, que extrema en un sentimiento de culpabilidad, y por el otro, la bajeza de la condición femenina, que el autor acabará sublimando en una serie de escritos profundamente misóginos. Su tragedia vital, su estrategia, su modo de luchar contra la angustia existencial y el fracaso amoroso lo llevaron a entregarse frenéticamente a la traducción y a la escritura. La reanudación de su relación con la editorial Einaudi fue un soplo de energía y de esperanza. En 1941 apareció por entregas la novela breve La playa, que se editará en formato de libro un año después, y De tu tierra, que marcarán su consagración como narrador. En 1943 publica la segunda edición de Trabajar cansa. Cuando en 1944 los alemanes ocuparon Torino, el escritor se refugió en las colinas piamontesas. Después de la liberación, se abrió la sede torinesa de Einaudi y Pavese se erigió en el hombre más importante de esa editorial. Hacia fines de los años 40 publicó Diálogos con Leucó, Antes de que cante el gallo, que incluía La casa en la colina, La cárcel, El hermoso verano, El diablo en las colinas, Entre mujeres solas y La luna y las fogatas, en 1950, su mejor novela, publicada 4 meses antes de que el autor se quitara la vida. Había conseguido liberarse de ir a la guerra por ser asmático y, terminada la contienda, afiliado al Partido Comunista Italiano, siguió trabajando en la editorial Einaudi, escribiendo y enamorándose equivocadamente. Esta vez el fracaso lo obtuvo de Bianca Garuffi, otra escritora con la que publicó un libro creado a medias, Caminos de sangre, escrito en 1946 y publicado por primera vez en 1959 después de su muerte. Pero es a finales de 1947 cuando el destino pone delante de Pavese a otra mujer, la última mujer, Constance Dowling. Es en esta época cuando llega a Italia esta actriz americana a trabajar en la floreciente industria cinematográfica. Esta mujer rubia y bella fue famosa en el ambiente del cine por sus ojos color avellana. Connie, como también la llamaban, había tenido una complicada relación amorosa en Hollywood con el director de cine Elia Kazan, quien estaba casado con otra mujer. Pese a las numerosas promesas de Kazan de separarse, dicha separación nunca se concretó.
La oportunidad de ir a Italia a filmar películas le brinda a Constance Dowling la posibilidad de alejarse de su amante casado y de todas las habladurías de Hollywood. A principios de 1950, Pavese y Dowling entablan una relación, lo que significará para él su último gran amor. Él se aferrará a la actriz como su última oportunidad de sentirse amado. Le escribe en una carta: querida, le dice, querida, estoy trabajando para ti. En marzo de 1950. Cesare quiere casarse con Constance, pero ella no lo acepta. No obstante, él sigue cortejándola. Cuando Connie le hace saber que su intención es casarse con otro hombre, Pavese le escribe: no me siento con ánimos de escribir poesías. Las poesías vinieron contigo y se van contigo. ¿Creerás que esta noche lloré como un niño al pensar en mi suerte y en la tuya? Yo te perdono toda esta pena que me corroe el corazón. Esta pena eres tú, el verdadero horror y la maravilla de ti, cara de primavera. Adiós. Antes, el 11 de marzo, escribe el primer poema de la serie de 10 que formarán el corpus del libro Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, que concretamente se la dedica a ella, pues claramente queda registrado en la dedicatoria de C para C, de Cesare para Connie. Tú, sonrisa moteada, en nieves heladas, liebre de blancos miembros, graciosa, si yo pudiera conocer, pese a todo, la gracia deslizante de todos tus días, el encaje de espuma de todas tus formas, el mañana estelado abajo en el llano, tú, sonrisa moteada, tú, brillante risa. Después de la ruptura con Constance Dowling, Pavese consideró que definitivamente había fracasado en su propia búsqueda vital y anota en su diario: uno no se mata por amor de una mujer, nos matamos porque un amor, cualquier amor, nos revela nuestra desnudez, nuestro desamparo, nuestra miseria, indefensión, la nada. Lo escribe el 25 de marzo de 1950. Cesare Pavese sabía que sus pasos se precipitaban al abismo y que él iba a ser el encargado de poner el punto final a su propia historia. Los escritos de su diario son cada vez más oscuros y desesperanzados. En agosto de 1950 vive un romance con otra muchacha de nombre Pierina, pero la relación tampoco parece tener visos de fructificar. Es a ella a quien le escribe una carta confesándole su soledad. ¿Puedo decirte, amor, que nunca me he despertado con una mujer a mi lado? ¿Que cuando amé nunca me tomaron en serio? ¿Y que ignoro la mirada de reconocimiento que una mujer le dirige a un hombre? Cesare se hunde en la sensación del fracaso personal. Así hace su última entrada a su diario y de forma contundente afirma: todo esto es un asco, basta de palabras, un gesto, no escribiré más. 18 de agosto de 1950. El sábado 26 de agosto de ese año, 1950, Cesare Pavese dejó la casa de su hermana María, que vivía en la vía La Marmora, y tomó un tranvía. Llevaba en sus manos un maletín sin ropa, con un solo libro, Diálogos con Leucó. El viaje fue corto. Bajó en la parada de la estación de trenes, la Stazione di Porta Nueva, frente a la Plaza Carlos Felice. Se detuvo bajo los arcos neoclásicos de la fachada del Albergo Roma.
entró al hotel y pidió un cuarto que tuviera teléfono. Le dieron la habitación 346. Subió las escaleras con su pequeño maletín hasta el cuarto ubicado en el segundo piso. La habitación es sencilla, la cama es angosta, el teléfono es negro y está colgado en la pared. El día fue pasando, se hizo tarde, cayó la noche. El poeta no ha comido. Hizo 3 llamadas telefónicas. Se dice que a 3 mujeres. Así lo contó la telefonista de la pequeña central del hotel. No hubo ninguna respuesta a esas 3 llamadas. La noche avanza y la terrible decisión también. Es entonces cuando puso entre sus manos el libro Diálogos con Leucó, tomó un bolígrafo y, pese a la promesa de no escribir más, Cesare Pavese, de 42 años, escribió sus últimas palabras en las páginas de ese libro. Perdono a todos y a todos pido perdón. No chismorreen demasiado. Entonces buscó en su maletín los omníferos. Sentados sobre la cama, se quitó los zapatos. Poco a poco fue disolviendo el polvo de los sobres del químico en el agua del vaso. Bebe impávido y se tiende en la cama boca arriba, con la camisa blanca y el traje oscuro. Se aflojó el nudo de la corbata y los pies, pálidos, desnudos, formaron 2 alas dispuestas a volar. No será necesario abandonar la cama. Solo el alba entrará en el cuarto vacío. Bastará la ventana para vestir cada cosa, con una claridad tranquila, casi sin luz. Se apoyará una sombra descarnada en el rostro boca arriba. Los recuerdos serán grumos de sombra escondido como viejas brasas. En la chimenea, el recuerdo será la llama que todavía ayer mordía los ojos apagados. Este es un fragmento de una poesía que se llama El paraíso sobre los tejados, escrito por el propio Pavese en el año 1940, 10 años antes de su suicidio. De todas maneras, nada sucedió en el Albergo Roma la mañana del 27 de agosto de 1950. Alrededor de las 20:30, un camarero del hotel, preocupado por no haber visto al huésped en todo el día, y después de insistir golpeando la puerta de su habitación, la abrió. Pavese se había ido para siempre. A su lado, el saco, los zapatos al pie de la cama. En la mesa de noche el camarero encontró el vaso, los sobres vacíos, los anteojos de Carey, el libro abierto y la nota de despedida. El hombre, que además de haber dado poesía al ser humano, compartió la pena de mucho y siempre se buscó a sí mismo, había cerrado su historia. La muerte del poeta recibió una amplia cobertura en la prensa italiana, con hipótesis que iban de lo escandaloso a lo morboso. Y desde entonces hay quienes tratan de buscar una explicación a ese suicidio, relacionándolo con los fracasos sentimentales de este hombre brillante. Los motivos en estos casos son siempre múltiples y van desde una orfandad prematura, una crónica depresión, el haberse cruzado en su vida con mujeres inoportunas y hasta una disfunción sexual, como él mismo dejara testimonio en 2 ocasiones en su diario en 1937. Después de la muerte de Pavese, encontraron en una carpeta de su despacho de la editorial Einaudi las 10 poesías de Vendrá la muerte y tendrá tus ojos para Constance Dowling, escritas probablemente todas en Torino. Las mismas se publicaron en un volumen póstumo que la editorial antes mencionada publicó en 1951 junto a los poemas que componen La tierra y la muerte.
el suicidio de Pavese despertó rápidamente un gran interés por la lectura de su obra dentro y fuera de Italia. Cesare Pavese fue, en los años 30, el principal impulsor del movimiento renovador de la narrativa italiana, que languidecía ante la denominada prosa de arte o la narrativa de fragmento. Se trataba de una prosa académica, estilista, en la que predominaban los valores formales sobre el contenido. Es decir, una literatura que superara los límites del provincialismo y que se abriera a las tendencias predominantes en Europa y América. Si bien muchos críticos literarios encasillan su obra dentro de la generación neorrealista italiana, Pavese no puede ser calificado de neorrealista, aunque sí fue uno de sus máximos promotores. Pero si combinamos ambos conceptos de su poética, puede ser calificada de realismo lírico. En la poesía inaugura la denominada poesía-narración, en oposición a la poesía hermética que a principios de los años 30 ya estaba en auge en Italia. Pero también preparó el terreno a las nuevas y distintas poéticas que surgirán en Italia después de la segunda posguerra. Pavese, por sobre todas las cosas, estaba en contra de los recursos retóricos, de los amaneramientos formales, de la métrica y de las rimas tradicionales, que esto hacía que la poesía fuera una poesía que no daba demasiada libertad al escritor, y por eso lo de la poesía hermética, esto de la poesía demasiada cerrada, que no permitía, valga la redundancia, tener la libertad creativa de poder expresarse. La auténtica innovación pavesiana consiste en que la poesía contemporánea no puede detenerse en la lírica pura. Descubre que la poesía puede ser narrada para expresar hechos esenciales de manera pausada, abriendo de esta manera nuevos caminos para la creación. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos es la culminación de su vida y de su obra. Por eso, lo trascendental del poema, que hace que se transforme en el texto más leído de Pavese, junto al diario El oficio de vivir y junto también al libro Trabajar cansa. Si bien el poema está conectado a episodios reales, a idilios biográficos del autor con distintas personas concretas, y en este caso específico a Constance Dowling, no es posible hablar absolutamente de una lírica de ocasión. No es que él escribió el poema porque se iba a suicidar y que lo hizo rápidamente, sino que todo el libro está pensado, porque estamos hablando, por un lado, de todo el libro, y luego vamos a hablar del poema en sí mismo, ¿no? Ya que la elaboración textual del poema y de todo lo que componen el libro, con el mismo título, son de una excelencia que sella toda la obra de Pavese. Dice Esteban Nicotra: Pavese, en estos últimos poemas, encuentra su voz más auténtica. Ya no son versos mascullados en la soledad que busca crearse una compañía de colinas, viñas, campesinos o prostitutas. Son poemas que cantan un canto espiritual de su amor imposible. Es el poema síntesis simbólica de la aceptación de su destino. El poema Vendrá la muerte y tendrá tus ojos es una delicada fotografía que plasma un momento perpetuo. Escrito en versos libres, el autor estampa su impronta de manera sutil, con una fluidez relajada y acompasada para sellar un momento íntimo y trascendente. Es consciente que sus palabras serán un grito callado y eterno. A pesar de la ausencia total de la rima, el poema es atravesado por la musicalidad que lleva a una unidad.
El verso, como decía Neruda, cae al alma como al pasto el rocío, como una suavidad humedecida por el delicado espíritu de la creación artística. Esos ojos no son unos ojos cualquiera, son los ojos que tienen el rostro de la muerte, esa muerte que no duerme y que acompaña de la mañana a la noche, tal vez toda la vida, y como dice, insomne, sorda, como un viejo pesar. Si bien asevera, para todos tiene la muerte una mirada, esa mirada no es de cualquiera, sino el miramento de su amada, donde refleja también, con un dejo de tristeza, que la esperanza ha culminado y que ese día, el día, ambos, ella y él, han tomado conciencia, desde el punto de vista del yo del poeta, que esos ojos son la vida, pero también son la nada. A través de una serie de comparaciones, esa mirada omnipresente es como un viejo remordimiento, como un vicio absurdo, y es también como observar desesperadamente en el espejo y verse reflejado que los rasgos vitales van desapareciendo y ver asomar un rostro muerto, porque el alma dolorida igualmente ha muerto. Esa mirada es, además, como escuchar un labio cerrado, esos labios que han dicho todo y que allá no dicen nada, porque ya no tienen nada más importante que pronunciar. El poeta ensambla con inteligencia creativa imágenes visuales y auditivas. Tus ojos serán una vana palabra y serán para siempre un grito callado, un labio cerrado, un silencio. En su último y contundente verso, el yo del poeta revela que en ese silencio total y absoluto, ambos nos hundiremos en el remolino, mudos. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, podría haber sido escrito en tono de tragedia, de despecho, de desprecio. Sin embargo, el autor recicla su dolor en arte y logra transformar el momento más oscuro de su existencia en una perla literaria que solo las almas más nobles, los poetas más grandes, lo pueden hacer. Sin lugar a dudas, Cesare Pavese es uno de esos grandes poetas. Muchísimas gracias.